¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia. La Biblia que usted tiene en su mano es el tesoro invaluable dado por parte de nuestro Padre Dios, revelado por el Espíritu Santo para hablarnos y enseñarnos cuáles son los propósitos de Él para cada uno de nosotros. Y algo muy interesante, el libro de Génesis es el comienzo de la historia de la humanidad, pero en los primeros 2 capítulos habla del plan de Dios para nosotros. Y miren, el capítulo 1 y 2 de Génesis son tan perfectos en la Biblia que Dios dice: todo es muy bueno. Si usted lee capítulo 1 y 2 de Génesis, usted va a ver la palabra de Dios que dice: todo es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque ahí no hay enfermedad. En ese momento no hay depresión, no hay tristeza, no hay quebranto, no hay dolor, no hay confusión, no hay escasez y no hay pecado. Dice el Señor: todo es muy bueno. Es tan perfecto estos 2 capítulos que Adán caminaba y hablaba con Dios. Por eso todo era muy bueno. Pero el hombre quebrantó, al ser desobediente, la voluntad de Dios. Por lo tanto, la Biblia que tiene usted en sus manos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña el plan perfecto de Dios. ¿Cuál es el plan perfecto de Dios? Redimir al hombre con Dios, restaurar al hombre con Dios. Y eso es lo más lindo, que Él nunca nos ha abandonado. Él ha deseado que cada uno de sus hijos seamos restaurados para Él, para su propósito, para su plan. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Yo le invito a que abramos en Mateo capítulo 4 versículo 23. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo algo que está escrito de lo que Jesús está haciendo en ese momento cuando se encuentra Él en Galilea. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicaba el reino de Dios. Mateo 4:23. ¿Todos los tenemos? Nos enseña la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y este es el mensaje principal de Jesús. Eso es lo que enseñaba Jesús. Enseñaba el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, porque hay un plan perfecto de parte de Dios para la humanidad. Y ese plan tiene que establecerse aquí en la tierra. Es el mensaje fundamental para la iglesia. Fue la base de Jesucristo y desarrollada por cada uno de sus discípulos. En Mateo se registra, en Mateo completo, en el libro de Mateo, que el mensaje de Jesús se enseña constantemente el evangelio de esperanza del reino a lo largo de su ministerio. La palabra de Dios nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La parábola que daba nuestro Señor Jesucristo son aquellas historias con lecciones espirituales que a menudo trataban sobre el reino de Dios, el cual era el plan perfecto antes de la creación de Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a hablar sobre el reino de Dios. El reino de Dios es una realidad que actualmente es presente. El reino de Dios es la extensión aquí en la tierra en donde la voluntad de Dios es hecha. Por eso es necesario que todos nosotros los creyentes busquemos sin cesar el reino de Dios en todas sus manifestaciones, con hambre y sed de Dios. Porque todas las bendiciones del cristiano vienen del reino. Donde la voluntad de Dios sea hecha, ahí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, ahí está el Señor presente, el reino de Dios.
Y toda dificultad que usted tenga, todo problema que usted tenga, si usted comienza a orar, si usted comienza a buscar la presencia de Dios para usted, para su familia, todo se comienza a ordenar. La familia se comienza a ordenar. El trabajo se comienza a ordenar. Su economía se comienza a ordenar. Sus proyectos se comienzan a hacer posible. Su emprendimiento comienza a hacerse realidad. Su empresa comienza a crecer. Porque usted está buscando en oración y exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuántos quieren vivir una vida plena con el Señor? La vida plena con el Señor son los grandes beneficios que nosotros podemos obtener del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de estar latentemente buscando del Señor. Si nosotros vamos a Mateo 6, Jesús nos deja un modelo de oración. Y en ese modelo de oración hay 7 puntos muy importantes. Solamente vamos a leer Mateo 6, versículo 9 al 10. En este versículo 9 al 10, en estos 2 versículos se encuentran 3 puntos de la oración. Y lo vamos a leer. Nos enseña la palabra de Dios en Mateo 6, 9, 10. Vosotros pues oraréis así. Repitan conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Los 3 puntos importantes de estos 2 versículos son el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Pero hay 4 puntos después de la oración, que es el hombre apelando de la voluntad de Dios, el hombre solicitando la misericordia de Dios, el hombre solicitando sabiduría de parte de Dios y además el poder y la fuerza que solo Dios puede dar. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros los cristianos ser un hijo que pueda aclamar a su padre? La respuesta está en el mismo Mateo 6:13. Dice la palabra de Dios: porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Y si Él es el poder, Él tiene la respuesta a nuestra necesidad. Si Él tiene la gloria, Él puede llenarnos de fuerza. Si Él tiene la autoridad total, Él puede poner todo en orden, por el cual nosotros tenemos que saber cómo pelear las batallas. Tenemos un enemigo frente a frente y lo escuchamos nosotros el domingo pasado. Lo reveló la palabra de Dios. Y ese enemigo solamente el Padre de los cielos, nuestro Abba, que nos redime, nos salva y nos restaura, le hace frente y ordena todo. No importando las circunstancias que usted tenga, el Dios todo lo va a ordenar. Él se va a hacer cargo. Si hay un problema de salud, Él se va a encargar de su salud. Si hay un problema en su finanza, Él se va a encargar de su finanza. Si hay un problema en su matrimonio, Él se va a encargar de su matrimonio. Si hay un problema laboral, Él va a resolver su problema laboral. Si usted tiene un problema económico, también Él se lo va a solucionar, porque de Él es todo el reino, el oro. La autoridad la tiene Él. Absolutamente todo lo tiene Él. Dios jamás ha dejado de tener el control. Por eso Cristo es el Rey de toda la creación. Aunque Satanás, sus demonios y muchos que le siguen y simpaticen con Él ejerzan una oposición tenaz contra la voluntad de Dios, no prevalece. Porque el reino de Dios es el reino establecido y Él es amor, paz y gozo. Él tiene la autoridad para deshacer toda cadena, romper toda ligadura, hacer que las murallas se caigan. Entonces, no importando la adversidad que se puede encontrar, siempre su iglesia va a estar en marcha, al frente.
El mismo Dios exaltó a Jesucristo como el sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, dice, se dobla toda rodilla, tanto en el cielo como en la tierra, como debajo de ella. Y además toda lengua confesará el nombre de Jesucristo para gloria al Dios Padre eterno. Ese es Jesucristo. Ese es el que nos redime, nos restaura. Y es por eso que nosotros hoy venimos a exaltarlo, a darle gloria, a darle honra y a darle exaltación. Amado hermano, si usted está pasando momentos difíciles, las cosas no siempre van a ser iguales, porque nuestro Rey cumple las promesas y su propósito. Él mismo se encarga de quitar aquello que tanto te agobia o te aflige. Él tiene el control de todo. De Él es el reino, de Él es el poder, de Él es la gloria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que acercarnos al Padre en oración, estar en contacto con la persona más poderosa y más gloriosa de todo el universo. Y ese es el Rey, nuestro Padre que nos ama. Tal vez la circunstancia que nosotros estamos viviendo, la estamos viviendo porque no sabemos cómo luchar en contra de ellas. Pero es muy fácil. Venimos a adorar, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si usted comienza a exaltar, adorar, glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, téngalo por seguro que las tinieblas se van, huyen inmediatamente. Cuando comience usted a orar, a leer la palabra, a alimentarse, a repetir las promesas, los planes, lo que tiene Él escrito aquí en la palabra de Dios, téngalo por seguro que ellos huyen. Porque la palabra tiene poder. Es la espada de doble filo que llega hasta lo más profundo del alma. Y eso hace que el Satanás retroceda. Y por eso Dios nos ha dado una armadura a nosotros. Y entre la armadura más poderosa es la palabra de Dios. Tenemos que buscar de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla del maravilloso poder y de la excelsa gloria de Dios. Por eso debemos orar para que Dios nos revele de su palabra el reino. ¿Y qué significa el reino? Es la influencia de Dios. Es la voluntad de Dios que es buena y perfecta. La gloria de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios y su dominio total para cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que decir: venga tu reino y hágase tu voluntad. Muy importante, nosotros los cristianos tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, muy difícil que nosotros podamos luchar esas batallas. Por el cual este es el momento. Este es el tiempo de retornar a lo básico, a buscar al Señor en intimidad, en su habitación, donde usted se sienta cómodo, donde usted puede dedicarle un espacio a papá. A eso nos invita el Señor. Le voy a hablar de 3 puntos. Número 1, el reino de Dios es una afirmación del poder divino en acción. El reino de Dios es una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra en cada corazón aquí. Desde ahí se establece el Señor. Desde que usted le abre su corazón y le dice: yo me rindo a ti, pero ya usted se rindió tal vez a Él. Yo me bautizo para confirmar mi fe. Tal vez ya usted es bautizado, pero Él le dice: yo voy a comenzar a declarar y a creer las promesas de Dios. Todo buen soldado e hijo de Dios tiene que pasar buenas batallas, porque las buenas batallas dan grandes victorias. No dan buenas victorias, son grandes las victorias, porque la victoria la da el Señor y Él nos lleva de victoria en victoria y nos demuestra que en el reino de Dios, por eso no hay enfermedad, por eso no hay escasez, no hay depresión, no hay crisis familiar.
Jesús aquí comenzó a predicar el reino de Dios por la misma razón. Y cuando él predicaba el reino de Dios, en ese momento eran sanos los enfermos. Cuando él predicaba el reino de Dios, en ese momento eran libertados los cautivos. Había prosperidad, se multiplicaban los panes y los peces. Había amor, que el amor de Dios siempre ha sido eterno, paz y gozo para con cada uno de nosotros. Y como dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad. Y nosotros decíamos, hay una unción aquí, y yo deseo de tu unción. Lléname de tu unción, porque tu unción me levanta, me da fuerza, me anima, me hace tener la esperanza que solo Dios te puede dar y confirmar que Él va a obrar en ti. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, buscar, anhelar al Señor. Un día como hoy, miércoles, podíamos estar en otro lugar, pero hoy salimos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús, porque recibimos su palabra, y su palabra es vida, es real, es verdadera, y Dios obra. Por eso, donde quiera que nos encontremos, debemos de orar y buscar el reino de Dios. Debemos declarar: yo remuevo todo lo de la tierra que no es conforme al reino de Dios. Prefiero el reino de Dios establecido en mi vida, en mi familia, en mi hogar, que lo de la tierra, porque el reino de Dios nos da libertad. Dice Timoteo en el capítulo 1: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y es por eso que nosotros debemos estarlo buscando. Debemos de remover, darle el espacio. A veces le damos el espacio al problema que a Dios. Hay veces llegamos a la casa tan cargados, tan cansados, tan agobiados. Llegamos con mal gesto, con mala cara, con mala voluntad. Hacemos a un lado al Señor. Pero si usted dice: no importando el día de hoy lo que haya vivido, esta lucha no prevalece, porque el Rey de Reyes es mi hacedor de milagros. Él toma el control de todo. Él manda a los ángeles delante de mí. Él toma la autoridad. Y hoy voy a descansar en los brazos de papá. Voy a llegar alegre a mi casa, gozoso a mi casa. Voy a abrazar a mi familia y decirle: no importando lo que estamos viviendo, Dios hoy está obrando. Dios está obrando. Dios se está manifestando. Nunca nos ha abandonado. Tenemos que llegar con esa fe y esa certeza de que Dios está ahí con nosotros. Punto número 2. ¿Qué autoridad tenemos los hijos de Dios aquí en la tierra? Esa es una pregunta muy importante. Amada iglesia, amado hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de conocer nuestros derechos, porque las promesas de Dios que se cumplen, se cumplen. Por eso es el amén y el sí de Dios. Y vayamos a Mateo 18:18 y vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos que tener mentalidad de reino. ¿Sabe qué es tener mentalidad de reino? El reino es expansivo. El reino es extenso. El reino es infinito. Y el reino es explosivo. Porque la palabra nos enseña en Mateo 18:18: de cierto, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Quién puede hacer eso? Los hijos de Dios. Nosotros tenemos la autoridad de hacerlo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Siempre que te encuentres en un lugar hostil, como hijo de Dios, eres un embajador del reino. Eres la luz y sal
era la promesa, era el plan del inicio de la creación del mundo. Él nos dio soplo de vida, nos dejó al Espíritu Santo que nos levanta y nos alienta, por lo cual nosotros tenemos que estar confiados plenamente en Él. No podemos renunciar, tenemos que estar confiados. Y Lucas dice en el capítulo 10: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando le damos el espacio a Dios, cuando le abrimos el corazón a Dios, tenemos que estar nosotros dispuestos a estar constantemente solícitos, buscando del Señor. Y eso nos invita el Padre hoy. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio y en nuestra vida, va a haber amor, paz, gozo. Sus hijos van a estar sirviendo en la comunidad cristiana. Usted será sano y ya no tomará aquellas bolsas de pastillas. ¿Cuántos han ido a la farmacia a retirar un buen paquete de pastillas? Sí, yo he ido a la farmacia a retirar un buen paquete de pastillas. Señor, aquí te pongo estas pastillas. Prefiero la sanidad divina, la sanidad del cielo, que la de la tierra. Obedientemente, tú diste la ciencia, sí la voy a tomar, pero sé que Dios va a hacer el milagro de sanarme, de hacerme robusto, de hacerme fuerte, no importando la edad que tenga, no importando la situación que viva. Él me va a levantar y nos va a hacer dar fruto, y fruto en abundancia. Por eso es que nosotros tenemos que estar dispuestos a dedicarnos, a abrir, a buscar a Dios. Yo cargo, el Señor nos enseña que Él carga por encima un poder tan sobrenatural que la enfermedad se va, la escasez se va, los problemas comienzan a tener un orden y a solucionarse. Si su presencia está con nosotros, es porque hacemos su voluntad, e inmediatamente se hace la voluntad del reino. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Hoy vamos a hacer la voluntad de Dios. Y Mateo capítulo 6, 33 nos enseña: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y cuando habla de todo, es todo, no importando el problema, la deuda que usted tenga, todo es todo. Todo comienza a tener un orden, todo comienza a tener respuesta. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y tú que te encuentras en casa, te invitamos hoy a buscar de la presencia de Dios. La respuesta está en el cielo. La respuesta es Jesucristo. Él dio su vida por ti y por nosotros también. Él nos redime con el Padre. No importando lo que estés viviendo, el Señor tiene control también en ti y en tu vida. No importando si estás o no estás con el Señor, hoy es el día de volver a los caminos de Dios. Y Dios te va a dar la solución. Punto número 3. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Le invito a que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, y ese sí lo vamos a tener que leer. Para entrar al reino, nosotros tenemos que ser cambiados de carne y sangre en espíritu. Nosotros nos preparamos para el reino, para vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Y mire la revelación, cómo sabía que había venido de parte de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
mayores cosas, dijo Jesucristo, se harán en los tiempos postreros que en los primeros. Si nosotros buscamos intimidad al Señor, mayores cosas se harán también en su nombre. Respondió Jesús y le dijo, ¿cómo se repite las palabras de Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús nuevamente, de cierto te digo, que el que no naciere, vuelve a repetir, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, definitivamente carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El reconciliarnos con Dios no es un acto de cobardía, es una decisión de valientes, de decir, hoy nuevamente renuevo mis votos contigo. Porque ese precio caro, esos látigos que recibiste, Jesús, ese castigo, ese caminar dolido, inmolado, derramando la sangre, y moriste por amor por mí. Y en mismo Juan 3:16, ahí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿sabe qué, hermano? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió sino para que el mundo sea salvo por Él. La mejor carta, versículo de amor, están en Juan 3:16-17. Ahí está el verdadero amor. Y ese es el amor de Cristo. Y hoy deseamos exaltarle al Rey. Deseamos tener un momento nuevamente de intimidad. Pero antes que nos pongamos de pie, ahí sentados, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Y tú que estás ahí en línea, te invito a hacer lo mismo. Yo un día tuve que cerrar mis ojos e inclinar mi rostro. Ahí donde te encuentras, en tu oficina, en tu casa, en el hospital, en la cárcel, donde sea que te encuentres, di estas palabras conmigo. Señor Jesús, repitamos todos, Señor Jesús, en este día yo me rindo a ti y te acepto como mi único, verdadero Salvador y sanador. Eres el que redime mi vida con el plan perfecto de Dios. Ser parte de los hijos del Rey. Y si yo hoy, repita conmigo, estoy reconciliando contigo, sé que me recibe igualmente con brazos abiertos de amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puede ponerse de pie, por favor.